Les saludo con la paz del Señor Jesús a los hermanos. Amén. Y a su nombre. Vamos a mirar la Sagrada Escritura en el primer libro de los reyes de Israel y de Judá. Aleluya. En el capítulo 17. El versículo 13 dice de esta manera: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos queridos, en este día. Aleluya. Y vamos a estar orando para que Dios bendiga esta página. Usted puede, sentado en su living, usted puede mirar la página del hermano y usted puede asistir nuestra campaña, puede asistir las convenciones que tenemos o que hemos hecho y los congresos también. También quiero agradecer al hermano Cristian que llevó el equipamiento. No llevó el grande porque no iba a ser de gran magnitud este trabajo. Llevó el pequeño y estuvo allí, renqueando como Jacob, pero estuvo cumpliendo lo que Dios le encomendó. Y qué bueno es hacer eso. Amén. Porque haciendo la obra de Dios, eso nos da mucha alegría y mucha paz. Amén. Y nosotros el jueves vamos a empezar la campaña evangelística en industrial. Desde mañana nosotros vamos a estar haciendo ya la propaganda callejera. Vamos a estar alzando ya allí una pancarta grande de una campaña por la Pascua. ¿Qué día sería la Pascua? ¿No sería el domingo? Porque hoy es domingo de Ramos, ¿verdad? Bueno, no tenemos una fecha exacta, pero la religión festeja esta fecha, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una campaña por la Pascua y vamos a predicarle la verdadera Pascua. La verdadera Pascua, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado. Ya murió por nosotros. Así como el Cordero fue sacrificado por los israelitas. Cada familia tenía que inmolar un cordero y al día señalado sacrificarlo, pintar el dintel de la puerta de la ventana y consumir después la carne asada sobre el fuego. Eso lo iba a librar del juicio que venía sobre la tierra de Egipto. Hermanos, para nosotros el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es nuestra Pascua. Y Él nos libera de la ira venidera. Fuimos llamados para heredar salvación. No fuimos llamados para la ira. Por eso dice: por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Gloria a Dios. Esta semana también será semana de oración. Vamos a tener las 5 de la mañana seguido. Vamos a tener las 5 de la mañana porque estamos siguiendo las 5 de la mañana y también las 18:30 horas. Todos los días vamos a estar orando de mañana y también de noche. Hay personas que no pueden venir en la madrugada a orar con nosotros, entonces puede venir a la tarde. Y hay personas que no va a poder venir a la tarde a las 18:30 y va a venir en la madrugada.
Si no está en el uno, tiene que estar en el otro. Pero hay personas que tienen las 2 horas libres. Entonces vengan en las 2 horas libres porque Dios te conoce. Y sabe que tiene esa libertad para venir en la oración. Amén. Vamos a estar orando por la campaña para que Dios ponga su mano de poder allí. Hasta, creo que hasta el viernes nosotros vamos a estar orando en las madrugadas aquí. Y hasta el jueves, jueves ya vamos a orar allá en Industrial. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar la Sagrada Escritura. Gloria a Dios. En el capítulo 17, el versículo allí en el 14, Elías llega en la casa de la mujer viuda de Sarepta de Sidón y llega con una palabra. Pareciera que estaba exigiendo algo que no era de él, algo que no le pertenecía. Esta mujer miedosa, temerosa, estaba recogiendo el último leño para hacer su comida del día y luego después esperar la muerte, porque la tierra no había producido, los arroyos se habían secado y no había esperanza de lluvia, porque ni había rocío. Y al llegar Elías en aquella casa, le dijo esta palabra: mujer, hazme una torta cocida debajo de la ceniza, pero antes tráigame un vaso, con un vaso agua. Elías le estaba pidiendo 2 cosas más caras de ese tiempo y del momento, porque no había pozo que contenía agua, por la sequía se habían secado. No había arroyo que contenía agua, por la sequía se había secado. Y Elías pidió algo muy grande: agua. Y más todavía en el Medio Oriente. Aleluya, cuando se trata de agua, escasea agua. Petróleo habrá, pero agua no hay. Como en este mismo momento, Irán, como está sufriendo la falta de agua. Tiene petróleo, pero no tiene agua. Tiene enriquecimiento de uranio, pero no tiene agua. Hermano, el ser humano puede vivir sin petróleo, sin uranio, pero no puede vivir sin el agua. Y acá Elías se le acerca y le dice: mujer, hazme una torta cocida debajo de la ceniza, pero dame agua, tráigame agua. Y esta mujer se fue como para traerle, aleluya, el agua. Pero cuando le pidió la segunda cosa, ella muestra su fragilidad. Ella muestra, aleluya, su falta de fe. Y yo quiero que me acompañe, por favor. Aleluya. En el capítulo 17 le cuenta, en el capítulo 17, el versículo 11 dice: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja,
y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo de esta manera: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después hará para ti y para tu hijo. Pero justamente esta torta cocida debajo de la ceniza iba a alcanzar solo para una persona. Pero la palabra de fe del profeta Elías era lo siguiente: después hará para ti y para tus hijos. Después, házmelo a mí primero y después hará para ti y para tus hijos. O sea, la palabra sería: si me lo hace así como te digo, y si me lo hace a mí primero, vas a comer usted, va a comer su hijo y no faltará. ¿Quién era esta mujer en el tiempo de la sequía? Esta mujer era una mujer muy importante. ¿Para quién, pastor? Si nadie le conocía. Para Dios. Una mujer de oración, una mujer intercesora, una mujer que conocía la voz de Dios. Porque cuando Elías estaba en el arroyo y se estaba secando el arroyo, Dios le dijo: vaya en Sarepta de Sidón. Allí yo he preparado una mujer viuda para que te sustente. Yo he preparado, yo he hablado con ella. Y la mujer sabía, porque en la madrugada, cuando ella estaba orando, Dios le dijo: hoy es el día donde mi siervo va a llegar y tú lo tienes que alimentar. Hermanos, quiero predicar esta noche un mensaje: la fe verdadera es la fe que actúa. Cuando empezamos a mirar la definición de la fe en el libro de a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 27, ciertamente estaba hablando aquí, aleluya, hermanos, no de Elías, pero de otro ser humano. Estaba hablando de Moisés y define la fe de esta manera. La primera definición que le da fue en el capítulo 11, versículo 1. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esta definición parece que es más claro. El 27 dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viento al invisible. Se sostuvo como viento al invisible. Tenía prueba, tenía lucha, tenía problema, pero se sostuvo como viento al invisible. Tenía al contra todo lo que le hablaba en la mente, pero él se sostuvo como viento al invisible. Tenía un pueblo que no le creía, pero él se sostuvo como viento al invisible. Enfrente de él tenía, aleluya, un faraón que le decía: yo no conozco a Jehová. ¿Quién es Jehová? Pero él se sostuvo como viento al invisible. Y Dios hizo mucho milagro, pero nunca el corazón de Faraón se aflojó, pero él se mantuvo como viento al invisible. Porque la fe verdadera es la fe que acciona y persevera. La fe, esa es la fe verdadera. Usted va a decir: pero yo creo. Pero en la primera
traba, en la primera barrera que le presenta la vida, la primera cosa que usted pierde es la fe. Es decir, que usted nunca se sostuvo en esa fe. Tuvo esperanza, pero no la fe. Aleluya. Y la Biblia dice que él se sostuvo como viento al invisible. Ahora por la fe se celebró la Pascua. Por la fe pasaron el Mar Rojo, por la fe cayeron los muros de Jericó, y todo es por la fe. La fe no conoce barrera, la fe no ve límite, la fe traspasa los muros. Aleluya. Elías, aleluya, le llevó a esta mujer a desafiar su fragilidad. Su fragilidad. Porque él ya había experimentado la fe. Esto, aleluya, Elías ya era alguien experimentado. Ahora Dios quería bendecir a esta mujer y quería que ella actuara en fe. Imagínense, habló con Dios. Dios le ordenó. El profeta llegó allí como Dios le había dicho, pero él ya todavía dice: ay, Señor mío, esto es el último que tenemos. Vamos a comer con mi hijo y esperamos la muerte. Es terrible la situación que atravesamos. Aleluya. Pero Elías, aleluya, atacó la parte de la fragilidad. Aleluya. Y cuanto ella actuó, cuanto ella creyó, vino palabra de Jehová. 17:14. Y le dijo de esta manera: porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de las tinajas no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo. Y esta palabra: comió él y ella y su casa muchos días. Y mire el resultado. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La palabra de Jehová fue suficiente. La palabra de Jehová fue suficiente. Ella creyó de todo su corazón. Y le dijo de esta manera: no va a menguar la harina, aleluya, de la tinaja, el aceite de la vasija, todo el tiempo que dure la crisis, todo el tiempo que dure las sequías. No va a menguar, no va a escasear. Y mientras que toda la gente sufría necesidad por todos los lados, ella se volvió una mujer atacadista de aceite, de harina, y la Biblia dice: comió toda su casa. No está hablando de solamente Elías, su hijo y ella, sino que toda su casa. Una persona a quien Dios le atribuye y le bendice, sirve de bendición para la comunidad. Comparte su pan con los que no tienen. Una persona a quien Dios le da, y esta persona da, aleluya, es de manos abiertas, Dios le añade más. Lo que tú tienes, esa bendición que tú tienes, Dios te da, aleluya, para compartir con otro que no tiene. No me escucharon. La bendición que Dios te da es para compartir con otros que no tienen. Aleluya. No para que usted almacene, aleluya,
almacenes, pero para allá, cuando vayamos allá. Haceo pues tesoro donde el ladrón no puede minar, donde polilla y orín no puede corromper. Haceo pues tesoro en el cielo, compartir tu pan con el hambriento. Y muchas de las veces Dios permite situación como esta para enseñarnos que el que abre la puerta se llama Dios. El que rompe las cadenas de la miseria se llama Dios. El que hace que en pleno sequía brote la fuente es Dios. Y ese Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo hoy, por todos los siglos. La iglesia que le conoce puede adorarle esta noche. Uriandara basuria andara manai. (17:15). La palabra dice de esta manera: entonces ella hizo conforme como le dijo Elías, comió ella su casa muchos días. Aleluya. Dios trajo un cambio. Dios trajo, aleluya, allí, aleluya, hermano, ella empezó a vivir, ella empezó a entrar en lo sobrenatural. Diariamente ella veía la provisión de Dios. ¿Cuánto tiempo duró esa pandemia, esa crisis? ¿Cuánto tiempo duró? 3 años y medio. Durante 3 años y medio ella no plantó trigo para tener harina. Durante 3 años y medio ella no fue a recoger aceituna para tener aceite de oliva. Durante 3 años y medio ella destapaba, aleluya, la vasija y contenía aceite, porque ahí estaba la fuente. Durante 3 años y medio ella destapaba, aleluya, la harina, y allí tenía suficiente harina para ella y para compartir con otro, para compartir con su casa. Porque Dios es el proveedor. Dios es el proveedor. Aleluya. Dios es el proveedor. Oh, aleluya. Dios es el proveedor. Dios es el proveedor. Jesucristo habló de esta situación y dice de esta manera: no preocupéis por el día de mañana, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Los gentiles se preocupan por todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad. Y ahí dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Te faltó mientras que estaba acostado para comer, sobró. Aleluya, porque Dios es proveedor. Dios es proveedor. Personas desatinadas en el momento de la aflicción, de la necesidad, hace decisiones precipitadas. Su Dios es España, su Dios es Estados Unidos, su Dios es tal ciudad. Vayamos allá porque acá vamos a morir. ¿Acaso Dios ha cambiado? Aquella pobre mujer viuda, aleluya, tenía que ser enfrentada y alguien tenía que inspirarle a tener fe. Porque ella, aleluya, decía: tenemos esto y esto vamos a comer y después nos morimos. Alguien tenía que enfrentarle
Y alguien tenía que inspirarle para creer en Dios. Oh, recancho mi andara basuiri andara manai. Tomenei ki andara baso menei di andara baso manai. Y me hace recordar también de aquella mujer que le dijo a Eliseo: tu siervo, mi marido, era fiel a Dios. Los acreedores vinieron para llevarme los hijos cautivos. Por la ley, si no pagaba la deuda, tenía que ser vendida ella y sus hijos. Pero en este caso, los acreedores pedían los brazos de aquellos muchachos fuertes. Y lo iba a llevar para esclavizar, así para pagar la deuda que el difunto había dejado. Pero esta mujer, con la fe puesta en Dios, no se rindió y dice: yo no voy a permitir que mi hijo caiga esclavizado. Se fue y le dijo a Eliseo: esto ha pasado. Y Eliseo le pregunta y le dice: ¿qué tiene en tu casa? Y esta mujer viuda le dice: no mucha cosa, pero una vasija de aceite. Y Eliseo le dijo: vaya a pedir para ti vasijas vacías prestadas. Y agarra y devóralo o cárgalo allí. Y mientras transbordaba ella aquella pequeña vasija de aceite, no disminuía, sino que llenaba la vasija grande. Transbordaba a las tamporas y la tampora se llenaba, pero su vasija era la fuente. Su vasija era la fuente. Y mientras que había vasijas vacías, su vasija pequeña no se terminaba, sino que al transbordar, al cargar, aleluya, se llenaba todas las tamporas. Aleluya. Y le dijo de esta manera el profeta. La mujer le dijo: y lo hice y tengo muchísimo aceite. Y le dijo: vaya y venda y paga tu deuda y de la sobra, porque Dios da sobrante. Coma usted y su hijo. Aleluya. En tu casa hay una fuente. En tu casa hay una fuente, y ese no se llama San Cayetano. En tu casa hay una fuente y ese se llama Dios. La fuente de toda bendición, la fuente de toda riqueza, la fuente de toda vida espiritual. Vuelva a la fuente esta noche. Uriandara basuiriandara manai. Mientras que los incrédulos tienen su esperanza en San Cayetano porque no tiene trabajo. Mientras que los inconversos tienen su esperanza en el Dios Asís. ¿Cómo se llama ese? Gracias por este milagro o por los favores recibidos. Hay expedito. Aleluya. Nosotros tenemos la esperanza en la fuente. El que siente su gloria, adore. El que siente su gloria, adore. De todo podés dudar, menos de Él. Con esa fe debemos enfrentar la situación. Tu marido no está aquí, enfréntalo con esta fe. Tu hijo no te acompaña, enfréntalo con esta fe. Se sostuvo como viento al invisible, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Hoy no está aquí, pero mañana vendrá. Hoy no está convertido, pero mañana se convertirá. Hoy tenés necesidad, pero mañana tendrá abundancia para compartir con otro. Yo siento su gloria.
La necesidad y el sufrimiento de una pobre viuda no era insignificante para Dios. Dios fue el que envió a Elías para fortalecer la fe de ella y darle bendiciones materiales en un momento en que ella sentía que todo estaba perdido. La fe de la viuda en Dios y su palabra por medio del profeta Elías la llevó a cambiar lo dudoso por lo indudable, lo invisible por lo visible. Porque esto es la fe, ver lo invisible y creer lo imposible. Reitero, esta es la fe, ver lo invisible y creer lo imposible. No vemos, no ya ojoma, no yo ya perdemos. Créale a Dios. Hay una palabra que siempre me ha ministrado. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, aleluya. El versículo 11 dice de esta manera: pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere. Léame la siguiente. Ponga tu mano sobre el hombro de tu hermano y decirle: ¿cree esta palabra? ¿Cree esta palabra? ¿Cree esta palabra? Anota tu petición y mire de aquí a un año. El que en él creyere no será avergonzado. Hoy no tiene esa casa que tanto anhela para vos y para tus hijos, pero el que en él creyere no será avergonzado. Hoy no tiene aquellos que desea tu corazón y parece que está muy imposible. No vea con tu ojo, porque te vas a decepcionar. Vea con los ojos de Dios. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Porque andamos por fe y no por vista. El enemigo pone todo imposible. Dice no, no, no y no y no. Y encierra con un grueso cadena. Aleluya, su no, y dice: no vas a ver, no va a suceder. Pero la Biblia es claro: lo que en él creyere no será avergonzado. Aleluya. Se sostuvo y se mantiene. Y hay una palabra que dice de Abraham. Hay una palabra que dice de Abraham, el padre de la fe. Aleluya. De Moisés dice de esta manera: se sostuvo como viento al invisible. Pero para combatir la duda y la incredulidad, en el libro de Romanos capítulo 4, vamos a mirar, dice de Abraham de esta manera: el que tiene gloria, dele gloria. Aleluya. Capítulo 4, el versículo 18 de Abraham dice de esta manera. De Moisés dice: se sostuvo, se mantuvo. Aunque la duda le decía contrario, él se sostuvo, él se mantuvo.
Pero de Abraham dice de esta manera, el que tiene, digan amén. Él creyó en esperanza contra, ¿qué? Para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será que. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, porque ya no tenía producción. Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando que plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Aleluya, queridos hermanos y amigos. Aleluya, él tenía muchas razones para dudar. Primero, de su fragilidad humana. Aleluya, de dónde ha venido su padre. Aleluya, un incrédulo, un adorador de ídolo. Ahora su esposa era estéril y él por la edad misma ya no tenía producción. Su esposa ya había perdido la costumbre de la mujer. Tenía varias razones para dudar. Pero la Biblia dice que se fortaleció en Dios. La Biblia dice de esta manera que creyó la palabra. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Aleluya, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en Dios. ¿Cómo? Cada día dando gloria a Dios. Por eso es muy bueno dar gloria a Dios. Por eso es muy bueno dar gloria a Dios. Persona que da gloria a Dios se llena de fe, se llena de autoridad, se llena de unción. La fe se le aviva. La fe se le crece porque da gloria a Dios. Moisés se mantuvo, aleluya, se sostuvo como viento al invisible. Aleluya. Abraham se fortaleció en Dios. Aleluya. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Había razones para dudar, pero él se mantuvo creyendo y dando gloria a Dios. Y mire, Abraham no tenía una Biblia como esta, que le hablaba de 34,000 promesas. Pero sí, un día escuchó la voz de Dios y él creyó. No era tiempo de la gracia, era antes de la gracia, antes de la ley. Pero la fe se le fue contada por justicia, o sea, le justificó. Queridos hermanos, ¿qué más te puedo decir? Y con esto quiero terminar el mensaje. Al mirar la Sagrada Escritura, veo al apóstol Pablo llegando a una localidad llamada Corintio. Si quiere mirar conmigo, veamos a Pablo contando su testimonio, cómo llegó a Corinto. Aleluya, capital de la medicina, capital de Grecia, donde había gente intelectual, gente humanamente hablando muy entendido. Aleluya. En el capítulo 1, primer libro de Pablo a los Corintios, capítulo 2, perdón. Cuando se fue en la ciudad de Corintio, y la ciudad de Corintio,
aleluya, fue avasallado por el evangelio. No había sabiduría humana, no había dioses ni filósofo griego que pudo contra el evangelio que predicaba Pablo. Porque esa ciudad era entregada totalmente a la idolatría, era entregada totalmente a la inmoralidad, era totalmente entregada a la filosofía. Ahora él llega allí y dice: así que, hermanos, cuanto fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora él estaba contando a los hermanos que cuando él llegó allí y estaba predicando, y cómo estaba: estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Yo mismo de mi capacidad dudaba, yo tenía temor. Me propuse no saber nada entre vosotros, porque allí había filósofos, gentes entendidos, escuela de la filosofía, era la ciudad de la ciencia y de la medicina. Estuve con temor y temblor, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve con temor y temblor, pero una cosa nos faltó. Aleluya, una cosa nos faltó. Estuve allí con demostración del Espíritu y de poder. Está dudando para orar por enfermo, hazlo. Hazlo templando y obedezca la palabra, y acompañarán a los que creen. Esta señal: orar por un endemoniado, esta señal le acompañarán. Está templando, pero hazlo, porque no serás tú, sino que será Él. Actúa con fe, acciona con fe, hazlo creyendo en el poder de su palabra. Habrá fragilidad humana, la duda impedirá tu alma, pero la fe en lo que Cristo nos dijo: no te dejaré, no te desampararé, aleluya, debe estar intacta. Pablo hizo con demostración del Espíritu y de poder. Aleluya. Moisés hizo como se sostuvo viento al invisible. Eso hizo que se rindiera Faraón. Eso hizo que la 10 plagas impediera Egipto. Eso hizo que se abriera el Mar Rojo, porque hubo un hombre que se sostuvo como viento al invisible. Abraham lo hizo a pesar de que todo estaba al contra, pero se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pablo lo hizo, llegó allá, lo hizo templando, lo hizo con mucho temor, pero creyó y el Espíritu Santo lo acompañó. Pudo plantar una iglesia allí. Y con esto quiero terminar. Hay situaciones que Dios permite. Elías, antes de la casa de la viuda de Sarepta de Sidón,
Y ya termino. Ya cierro mi Biblia. Elías, Dios le dijo para que profetizara. Y yo encuentro en la Biblia que al único hombre a quien Dios le dijo, profetizará y por tu palabra sucederá, fue a Elías. Porque Elías decía, no habrá lluvia, no habrá rocío, sino por mi palabra. Sino por mi palabra. Dame un fondo suavecito allí. Elías profetizó. Los cielos se cerraron, pasaron un mes, 2 meses, 3 meses y ya se veía la consecuencia. Moría, todos los animales desaparecían. Había necesidad aún en el palacio. Buscaban a Elías por toda parte y Dios le dijo de esta manera: Elías, vaya, escóndete en Querí. ¿Dónde tenías que esconderse? En el arroyo Querí. Y allá en el arroyo, ¿qué tiene el arroyo? El arroyo es el lugar más pobre que puede existir. El arroyo da gusto solo para la aventura, pero da hambre. No sé si alguna vez se bañaron ya en el arroyo. Da hambre que... ¿Qué más tiene el arroyo? Solo mariposa que vuela. ¿Por qué Dios le dijo vaya en el arroyo? Porque el lugar donde Dios te dice para perseverar es el lugar más seguro, más blindado, donde tú puedes estar. Dios podía decirse vaya en la cueva. Elías se fue a la cueva, pero no fue Dios que le dijo. Dios le dijo sal de la cueva. Dios le dijo vaya al arroyo. El arroyo es el lugar más visible que puede existir, porque toda la persona al pasar aprecia. Y le podían encontrar a Elías, pero lo que Dios guarda está guardado. Lo que Dios protege está protegido. Quizás Elías había visto cómo Acab y su gente pasaba sobre el puente del arroyo. Venía, aleluya, junto con su caballería para darle agua a sus animales. Elías estaba allí. Y la Biblia dice que en ese lugar Dios lo alimentaba con pan y carne. Y ese día los cuervos se convirtieron en mozos, trayendo en su garra pan y carne todos los días. Pan y carne, pan y carne. Para mostrarle Dios a Elías que el lugar donde le ha puesto no le va a faltar pan ni carne. No te metas en la cueva. Busque el lugar donde Dios te estableció y permanezca allí. No te metas en la cueva. ¿Qué hace allí Elías? Y Elías, decepcionado, le dice: Señor, porque han matado a tus profetas y tal y tal. Sal de la cueva, Elías, y yo hablaré contigo. Dios no le quería a Elías en la cueva, Dios le quería en el arroyo. Pasados los días, se secaron las aguas del arroyo
Y Elías dice: por fin voy a dejar este arroyo. Y Dios le dijo: vaya en Sarepta de Sidón, allí yo he preparado una mujer viuda. Cuando Elías llegó allí, llegó con una fe tremenda. Seguramente humanamente pensó y dice: es una mujer rica, es esa viuda verde, tiene abundancia. Pero cuando llegó allá, llegó mirando a una mujer pobre recogiendo leños. No tenía más que un puñado de harina y alguna gotita de aceite. Pero Elías llegó ya con la fe fortalecida y le dice: mujer, hazme a mí primero. Le mandó a esta mujer a actuar en fe, y ella actuó. Y al actuar en fe, ella vio la gloria de Dios. Todo el tiempo de la sequía nunca más necesitó. Igualito que los hijos de Israel, todo el tiempo que duró el desierto, no terminó nunca el maná, no terminó nunca el coroní. Todo el tiempo que duró, y hasta que llegaron a Gilgal, aleluya, y ahí ya ellos podían plantar. Y dice Dios: bueno, ya no le doy más maná ni le envío más coroní. Existe el tiempo de Dios. Yo no sé si el tiempo de Dios es esto: el arroyo, la casa de la viuda, o en el monte Carmelo. Elías, salga y muéstrate en el Carmelo, porque yo voy a derramar mi gloria, y los hijos de Israel clamarán: solo es Jehová. Hay personas aquí que ya pasó del arroyo, pero está en la casa de la viuda. Y hay personas que todavía están en el arroyo. Porque dice que en la casa de la viuda había abundancia. Comió ella y toda su casa, y comió Elías. Había ya abundancia. Pero el arroyo era solamente comer 2 veces por día, de mañana y de tarde. Y era esperar venir el cuervo. Aleluya. Pero la casa de la viuda ya era abundante. Y cuando Elías se mostró públicamente, claro, todo el mundo quería tenerle a Elías en su casa, porque era el varón profeta de fuego. ¿Sabe que a esa altura Dios te quiere llevar? Todo lo que usted está pasando ahora te está preparando para algo muy grande. Ponte sobre tus pies ahora. Uriandara basuiria andara manai. Chomeneria andara basuiria andara. Ariandara basui mi andara manai. Oh, espíritu de vida, todo lo que estás atravesando ahora te está preparando para un Carmelo glorioso. La Biblia dice de esta manera: y Elías era igual que nosotros, tenía la misma fragilidad humana. Pero cuando oró, los cielos se cerraron, y cuando oró otra vez, los cielos se abrieron. Elías no era más que tú. Mírenme aquí, igualito que tú, la misma fragilidad. Y utiliza allí que también tenía la misma tentación, igual que tú, igual que yo. Pero Elías creyó, Elías oró, y Elías vio cosas que muy pocas personas en la Biblia vieron. Dios te llama para cosas muy grandes. Dios no te llama solo para calentar asientos. Dios tiene cosas muy grandes con este ministerio y con esta iglesia.
Todavía no vemos, porque hemos creído cuando iniciamos esta obra que del norte, del sur, del este y del oeste iban a venir gente en la campaña, en las convenciones, en los congresos. Y eso Dios está haciendo. Eso Dios está haciendo y viene mucha gente. Pero hay cosas más grandes que esto. Hay cosas más sublimes. Dios va a hacer cosas muy grandes. Hoy yo estuve mirando, aleluya, la actividad ya del pastor Francisco, la predicación de la hermana Liliana, y cómo Dios se estaba moviendo, cómo Dios le estaba usando. Y Dios quiere usar así tu vida y más grande que eso. Todavía yo veo esa obra cuando estábamos en la casa de un hermano llamado Daniel. Empezamos la obra, hemos creído a Dios. Estábamos solamente él, su esposa y yo. Hicimos el culto allí creyendo. Y hoy es una regional poderosa en Dios, hermano. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Por mis ojos de la fe veo cosas muy grandes, muy sublimes. Canta, Beatriz, solamente vos canta. Voy a dejarte orar por tu familia, ya que estamos en el culto para la familia. Voy a dejarte orar por tus necesidades familiares en este día. Voy a dejarte orar por aquellas cosas que ansía tener y todavía no alcanza, pero tenés promesa. En esta hora, ora. Te dejo orar ahora. Cierra tus ojos y clame a Dios. Cante ahora despacito. Suerte, soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy un milagro. Úsame, yo quiero servirte. Soy tu imagen. Úsame, yo quiero servirte. Quiero orar por ti en esta hora mientras nos despedimos de todos los hermanos que están viendo el canal del hermano Nelson. Ponga tu mano sobre tu corazón. Quiero orar por ti. Soberano.